Ya habían pasado días desde el incidente en el concierto, y ahora tomaba más lugar en su cabeza otro pensamiento que llevaba semanas rondándole. Al principio había sido solo una idea breve, de esas que aparecen mientras uno maneja o se queda mirando el techo antes de dormir. Pero con el paso de los meses, ese pensamiento había empezado a quedarse más tiempo, más firme y claro. Damián lo había pensado varias veces mientras trabajaba, caminaba por la ciudad o incluso mientras estaba con Daniela. Dar el siguiente paso, casarse. No era algo que lo asustara realmente. Al contrario, cada vez que pensaba en Daniela, la idea parecía tener más sentido. Daniela era tranquila, cariñosa, paciente incluso cuando él se ponía terco. Era el tipo de persona que hacía que las cosas se sintieran estables. Y a Damián le gustaba eso. El jueves de esa misma semana, Damián estaba sentado en la mesa de la cocina del departamento de sus padres. Su mamá preparaba café mientras él giraba distraídamente a una cuchara dentro de una taza. «Estás muy callado», dijo su mamá sin mirarlo todavía. Damián levantó un poco la mirada. «Siempre te das cuenta». Su mamá sonrió ligeramente mientras colocaba la cafetera sobre la mesa. «¿Para eso soy tu mamá?» Se sentó frente a él. «¿Qué pasa?» Damián se quedó en silencio un momento antes de decirlo. «He estado pensando en pedirle matrimonio a Daniela». La cuchara dejó de girar dentro de la taza. Su mamá lo miró con atención, y luego sonrió, no sorprendida, más bien satisfecha. «Ya era hora», dijo con calma. Damián levantó una ceja. «¿Ya era hora?» «Claro», respondió ella. «Se quieren, se llevan bien. ¿Qué más estás esperando?» Damián apoyó los brazos sobre la mesa. «No sé, supongo que quería estar seguro». Su mamá inclinó un poco la cabeza. «¿Y ahora lo estás?» Damián pensó un momento, luego asintió. «Sí». Ella tomó su taza de café y dio un pequeño sorbo antes de decir, «Entonces hazlo». Damián la miró. «¿Así de fácil?» «Así de fácil». Ella dejó la taza sobre la mesa. Las cosas importantes no necesitan ser complicadas. Damián soltó una pequeña risa. No pensaba hacer algo exagerado tampoco. «Mejor», respondió ella. «A Daniela no le gustan esas cosas». Damián sonrió. «Eso es verdad». Su mamá lo observó unos segundos más y luego preguntó, «¿Ya tienes el anillo?» Damián negó con la cabeza. «Todavía no». «Puedes darle el anillo de la abuela. Sabes que ese anillo está destinado para la persona con la que quieras compartir tu vida». Damián se quedó inmóvil. Estaba procesando las palabras de su madre. «No sé si es adecuado para ella, mamá. Quiero darle algo más sencillo, ¿sabes?» «Oye, pero ese anillo te dijo tu abuela que era para este momento. No entiendo por qué no quieres. Pero bueno, haz lo que consideres adecuado para ella. Aunque si fuera por mí, definitivamente le daría ese anillo». Damián la miraba como a un cubo Rubik. Sentía que le estaba poniendo en un desafío que no sabía cómo manejar. «Además, es para suerte de su matrimonio. Con ese anillo durará todo lo que ustedes deseen». Damián suspiró, pero en su cara ya había una pequeña sonrisa. «Haré lo que considere prudente, mamá, pero gracias por tu consejo». Su madre asintió, pero en su mirada se podía notar algo diferente, casi intriga. 2 noches después, Damián y Daniela estaban sentados en un pequeño restaurante al que solían ir cuando querían algo tranquilo. Nada elegante ni llamativo, solo una mesa cerca de la ventana, luz cálida y el sonido suave de otras conversaciones alrededor. Daniela hablaba sobre algo del trabajo mientras jugaba distraídamente con el borde de su copa. Damián la escuchaba, pero también estaba nervioso, más de lo que esperaba. Cuando el mesero se llevó los platos, el silencio entre ellos se volvió un poco más evidente. Daniela lo miró. «¿Estás bien, amor?» Damián frunció un poco el ceño. «¿Por qué preguntas?» Daniela sonrió. «Porque llevas 5 minutos mirando la mesa como si estuvieras resolviendo una ecuación». Damián soltó una pequeña risa. Luego respiró profundamente, metió la mano en el bolsillo del saco y sacó una pequeña caja. Daniela dejó de moverse. Sus ojos bajaron lentamente hacia la caja. «Damián». Él la abrió con cuidado. Dentro estaba el anillo. Nada exagerado, pero elegante. Había decidido darle uno nuevo, no el de la abuela, y no sabía exactamente el por qué. Solo sabía que esa decisión era la que lo hacía sentir más cómodo. «He estado pensando en esto desde hace tiempo», dijo Damián con una calma que no sentía del todo. «Y creo que no quiero seguir pensando más». Daniela lo miraba con los ojos brillante. «Quiero hacerlo», dijo ella, sin más. Damián respiró hondo. «Quiero hacerlo contigo». Se inclinó un poco hacia ella. «¿Te quieres casar conmigo?» Durante un segundo Daniela no dijo nada, solo lo miró, y luego comenzó a reír un poco nerviosa. Se llevó una mano a la boca. «Claro que sí, Damián, obvio sí». Damián sonrió. Daniela estiró la mano. Él colocó el anillo en su dedo, y ella inmediatamente se inclinó para abrazarlo. «Te amo», murmuró Daniela cerca de su oído. Damián la abrazó de vuelta. «Yo también». Esa misma semana decidieron contárselos a sus familias. Primero fueron a casa de los padres de Damián. Su mamá ya estaba en la sala cuando llegaron. «Pasen», dijo ella. Justo iba a tomar café. El papá de Damián estaba sentado leyendo el periódico. Levantó la mirada cuando entraron. «Hola». Daniela sonrió. «Hola, señor». Se sentaron.
Hubo algunos minutos de conversación normal, hasta que Damián finalmente habló. «Tenemos algo que contarles». Su mamá lo miró con una pequeña sonrisa que casi parecía anticipar lo que venía. Daniela levantó la mano. El anillo brilló bajo la luz de la sala. «Nos vamos a casar». El papá de Damián dejó el periódico sobre la mesa. «¿En serio?». Daniela asintió, nerviosa pero feliz. Su mamá se levantó inmediatamente y la abrazó. «¡Felicidades!». Luego miró a su hijo. «Te tardaste, pero lo hiciste bien». El papá de Damián se levantó también y le dio una palmada en el hombro. «Bien hecho». Daniela se veía feliz, de verdad feliz. Un par de días después fueron a casa del papá de Daniela. Era un apartamento pequeño, lleno de plantas en las ventanas. Cuando Daniela le mostró el anillo, su papá tardó un segundo en reaccionar. Luego sonrió. «Así que ya es oficial». Daniela asintió. «Sí». El hombre miró a Damián. Lo observó unos segundos antes de decir: «Cuídala, por favor». Damián sostuvo su mirada. «Lo haré, señor». El papá de Daniela asintió, y luego abrazó a su hija. «Me alegra verte feliz». Daniela cerró los ojos un momento en ese abrazo, y cuando se separó, volvió a mirar su anillo. Damián la observó hacerlo. Había algo tranquilo en ese momento, exactamente el tipo de vida que siempre había imaginado construir. El papá de Daniela volvió a sentarse en el sillón después del abrazo. Aún tenía esa sonrisa tranquila de padre orgulloso mientras miraba el anillo en la mano de su hija. «Pues esto también se lo tienes que contar a tu mamá», dijo después de un momento. Daniela bajó la mirada hacia sus manos. La sonrisa que tenía hacía unos segundos se volvió más pequeña. «No creo que sea necesario», respondió con calma. Su papá levantó ligeramente las cejas. «¿Cómo que no es necesario?». Daniela se encogió de hombros. «Hace años que casi no hablamos». Hubo un pequeño silencio incómodo. Damián miró a Daniela y luego al papá de ella. No conocía bien la historia entre ellos, pero podía sentir que ahí había algo más. Con cuidado intervino. «Bueno», dijo con tono tranquilo, «tal vez sería buena idea». Daniela levantó la mirada hacia él. «¿Por qué?». Damián sonrió ligeramente. «Porque me gustaría conocerla también». El papá de Daniela soltó una pequeña risa por la nariz. «Más bien, a ellos». Damián frunció un poco el ceño. «¿A ellos?». Daniela suspiró, como si supiera exactamente a qué se refería. «También tengo un hermano», dijo finalmente. Damián la miró con sorpresa. «¿En serio?». Daniela asintió, pero su expresión era indiferente. «Sí, pero nunca nos llevamos mucho». Se recargó un poco en el sillón. «No es que me caiga mal ni nada, solo que, no sé, somos más como desconocidos que familia». El papá de Daniela negó con la cabeza de inmediato. «Eso no es verdad». Daniela soltó un pequeño gruñido. «Papá». Pero él continuó. «Tu hermano pregunta por ti todo el tiempo». Daniela rodó los ojos. «Sí, claro». «Sí, claro, nada», replicó su papá. «Él sí se preocupa por ti». Damián escuchaba la conversación en silencio. El papá de Daniela miró hacia él. «Se llama Rodrigo». Por alguna razón, ese nombre hizo que algo se moviera brevemente en la cabeza de Damián. Rodrigo. Durante un segundo, la imagen del pasillo del concierto apareció en su mente. El chico del staff, el nombre que había escuchado en su propia cabeza varias veces esos días. Pero la idea desapareció casi tan rápido como llegó. Damián soltó una pequeña sonrisa para sí mismo. ¡Qué coincidencia! Volvió a concentrarse en la conversación. Daniela cruzó los brazos con un gesto de fastidio leve. «Papá, ya te dije que no es así». «Pues deberías llamarlo más seguido», respondió él con calma. «Es tu hermano». Daniela no respondió, solo suspiró. Damián decidió no intervenir esta vez, pero por dentro le parecía curioso. Rodrigo. La coincidencia le dio un poco de gracia, aunque no dijo nada. Después de todo, el mundo estaba lleno de Rodrigos, y el del concierto seguramente ya ni siquiera recordaba aquella discusión absurda en el pasillo. El resto de la semana pasó más rápido de lo que Damián esperaba. Entre el trabajo, algunos pendientes del compromiso y los mensajes constantes de Daniela sobre posibles lugares para la boda, casi no tuvo tiempo de pensar en nada más. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, alguien más tenía una semana mucho más normal. Otra vez era viernes. Rodrigo caminaba por la banqueta con las manos en los bolsillos mientras miraba su teléfono. El aire de la noche estaba fresco y la ciudad seguía llena de ruido incluso a esas horas. Había quedado con sus amigos para ver una película. Nada especial, solo uno de esos planes simples que hacían casi todos los fines de semana. Cuando llegó al departamento de Diego, la puerta ya estaba abierta. «¡Llegó la zorrita!», gritó Sofía desde la sala apenas lo vio entrar. Rod rodó los ojos mientras se quitaba la chamarra. «Ni siquiera soy el último». «Porque llegamos más temprano de lo normal», dijo Regina desde el sillón, acomodando un montón de palomitas en la mesa.
Alex estaba sentado en el piso frente a la televisión, peleando con el control remoto. «Esta cosa no agarra el Wi-Fi. Porque lo apagaste hace rato, idiota», dijo Diego desde la cocina. Rod dejó su mochila en una silla y se dejó caer en el sillón. «¿Qué vamos a ver?» «Una de terror, obvio», dijo Sofía con una sonrisa maliciosa. Rod levantó una ceja. «¿Otra?» «Sí», respondió Regina. «Para que grites otra vez como la vez pasada». «No grité, Sofía», se defendió Rod. Alex levantó la mano sin voltearlo a ver. «Sí gritaste, güey», dijo. «Fue un sobresalto normal», dijo Rodrigo tratando de defenderse. Diego salió de la cocina con unas bebidas. «Ajá, sí. Son unos exagerados». Pero Sofía ya lo estaba mirando con esa expresión peligrosa que siempre tenía cuando se le ocurría algo. «Oigan», dijo de pronto. Todos la miraron. Sofía sonrió. «Quería tocar este tema cuando todos estuviéramos juntos», dijo mirando a Rod con una sonrisa que intimidaba. Rodrigo rodó los ojos pues ya presentía lo que venía. ¿Se acuerdan del gruñón del concierto? Rod inmediatamente frunció el ceño. «No empieces, please». Diego soltó una risa. «Es cierto, no mames». Alex levantó la mirada del control. «¿El del pasillo? ¿Al que regañó?», preguntó Regina. Sofía se acomodó en el sillón con una sonrisa divertida. «El mismo». Rod se pasó una mano por la cara. «No lo regañé, solo le llamé la atención». «Es lo mismo, güey», dijo su amigo. «Claro que no, Diego». «Rod», intervino Regina, «literalmente nos mandaste un mensaje diciendo que tenía humor del diablo». Todos comenzaron a reír. Rod levantó las manos indignado. «Porque sí lo tenía». Sofía se inclinó hacia él con una sonrisa enorme. «Pero, también dijiste que estaba guapísimo». «Pues sí, tengo ojos, veo», respondió Rod con total naturalidad. «Eso no cambia el hecho de que era un pesado». Alex finalmente logró que la televisión cargara algo y dijo sin levantar la mirada. «A mí me suena a Enemies to Lovers». Diego se rió fuerte. «No mames, sí». Sofía golpeó el sillón emocionada. «También lo pensé. Tenemos el mismo déficit mental todos». Rod se dejó caer hacia atrás en el sillón. «Están bien locos todos». «Rod», dijo Sofía con tono burlón, «imagínate que lo vuelves a ver». Rod cerró los ojos un segundo. «No lo voy a volver a ver, Sofía. Es la Ciudad de México. Es más probable que me encuentre a BTS que a ese chico». «Eso dicen en todas las películas, bebé, pero ya sabes qué pasa», respondió Sofía. Rod abrió un ojo para mirarla. «¿Otra vez con eso?» «Es que es un cliché perfecto», insistió ella. «El chico gruñón del pasillo guapo y el teto que nadie topa». Diego levantó su bebida. «Salud por el futuro esposo de Rod». Todos levantaron sus vasos riéndose. Rod agarró una palomita y se la aventó a Diego. «Tú cállate, Diego». La película finalmente empezó. Durante un rato, todos guardaron silencio, aunque de vez en cuando alguien hacía un comentario o se reía. Pero cuando la película llevaba más o menos media hora, Rod miró la hora en su teléfono. «Oigan», dijo, «yo me tengo que ir más temprano, sorry». Sofía volteó de inmediato. «¿Y eso por qué?» Rod se encogió los hombros. «Mi mamá quiere hablar conmigo antes de irse a dormir». Diego levantó una ceja. ¿Algo serio? Rod negó. «No sé, pero dijo que era importante». Regina inclinó la cabeza. ¿Oí? «Que sí, Sof». Alex lo miró desde el piso. «Pues vete antes de que cierre el metro». Rod hizo una pequeña mueca. «Justo por eso también. Hoy no tengo para Ubers». Sofía lo miró divertida. «Oye, pero a ti te da miedo el metro de por sí, con más razón ahora que es de noche». Rod se cruzó los brazos. «Después de tantas leyendas del metro de la Ciudad de México que suben a YouTube, pues sí». Comenzaron a reír. Diego levantó las manos dramáticamente. «Cuidado con el fantasma de la línea 3». Regina añadió con voz tenebrosa. «O con la mujer del último vagón». Rod bufó. «O peor, el intruso del pasillo», dijo Sofía muy cerca de Rodrigo. Todos estallaron de carcajadas. Rod tomó una almohada y se la aventó a Sofía. «Ya supérenlo». Pero a pesar de las risas, Rod volvió a mirar la hora, porque, bromas aparte, sí quería llegar temprano. Su mamá rara vez le pedía hablar de algo importante, y eso le daba una curiosidad que no lograba ignorar.